Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. La gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos. Me alegra verlos de nuevo y algunos verlos que no habían estado en estos días, están esta noche. Me alegra muchísimo. El Señor tiene misericordia de su pueblo. El Señor es el que cuida bajo sus alas a su pueblo. Entonces nos regocijamos en el cuidado del Señor y estamos seguros solamente en Él. Amén. Pues quisiera que oráramos un poco más ahora por la palabra del Señor. Pidámosle al Señor su ayuda, pidámosle que sea Él mismo por su Espíritu Santo vivificando su palabra en nosotros, que sea el Señor soplando con su palabra en nuestra vida y podamos atenderle hoy con la ayuda del Señor. Amén. Amén, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu precioso Hijo, que tú lo has enviado por amor al mundo, Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Ahora te hemos recibido, Señor, hemos creído en ti, hemos confiado en ti y tú nos has dado vida, Señor. La vida que viene de lo alto, la vida tuya, Señor, la vida divina y eterna. Te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa, perdones nuestras faltas. Tú conoces los dolores que te provocamos y también a otros, que tú seas perdonándonos, Señor. Límpianos en esta hora con tu sangre preciosa. Queremos poner todo, someterlo bajo la planta de tus pies. Que seas gobernando en este lugar tú, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Seas tú limpiando los aires, también dándonos atención en ti, Señor, fortaleza en nuestro hombre exterior, así como en nuestro interior, Señor. Fortalece nuestro hombre interior para poder atenderte a ti, Señor, para que tú puedas ganar más de nuestro corazón, habitar plenamente en nuestro corazón, Señor. Ponemos todas las cosas bajo tus pies. Seas tú gobernando en esta hora, Señor. Toda distracción, toda cosa la ponemos en tus manos, Señor. Ponemos bajo tus pies y que seas tú ayudándonos en esta hora, Padre. Confiamos en tu obra preciosa porque tú dijiste: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso queremos confiarnos solo en ti, Señor. Tú dices: maldito el hombre que confía en el hombre, mas bendito el varón que confía en Jehová y que pone en su confianza, porque será como un árbol verde plantado junto a las aguas, que siempre estará su hoja verde, Señor, aún en tiempo de verano, de sequía, y no dejará de dar su fruto a su tiempo. Está la obra de tu Santo Espíritu, Señor, supliéndonos a nosotros. En esta hora nos presentamos tal como somos a ti, Señor, con nuestras fragilidades, con nuestras flaquezas, para que tú seas fortaleciéndonos en tu gracia, supliéndonos en esta hora de tu vida, Padre, y dándonos luz, discernimiento, entendimiento de lo tuyo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, me alegro que el Señor nos da la oportunidad, esta nueva oportunidad de estar juntos alrededor de su nombre, atendiéndole a Él, que eso realmente es nuestra alegría, que el Señor está en medio de nosotros. Le rogamos al Señor que sea realmente Él en medio de nosotros, y en nosotros y nosotros con Él. Gracias, hermanos. Porque dice que el que permanece en mí y yo en Él, éste dará mucho fruto. Si mis palabras permanecen en vosotros, daréis fruto en abundancia. Entonces, suplicamos al Señor que realmente sea Él por su Espíritu Santo, fortaleciéndonos y revelándonos su preciosa y eterna palabra. Amén. Porque la palabra habla del Evangelio eterno, es el Evangelio eterno del Señor, que no cambia. Pero en estos días veíamos que el apóstol Pablo, allí en Efesios 3, dice que él anunciaba las inescrutables riquezas del Evangelio de Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo que no solamente anunciaba el Evangelio, sino un Evangelio con inescrutables riquezas que hay en Cristo Jesús.
Uno a veces diría, bueno, ya tenemos el Evangelio, somos salvos y hasta ahí. Ya no hay nada más que recibir del Señor. Pero además dice que son inescrutables riquezas, es decir, que el Evangelio de Jesucristo contiene unas riquezas inescrutables, riquezas espirituales estamos hablando, que son las que permanecen para siempre, porque las otras son perecederas, son necesarias, el vestido y el sustento diario, y el Señor es fiel, amén. Pero las riquezas eternas, las que permanecen, son las del Señor y su palabra, aquellas que han venido del Padre por medio de su Hijo, porque Él nos ha bendecido en Cristo. El Padre puso toda bendición celestial en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús hemos sido entonces bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Es aquello que proviene de lo alto. Es aquello que ministra nuestro sumo sacerdote Jesucristo, ahora a la diestra del Padre, administrando las riquezas en gloria, para que hacernos entonces a la iglesia alabanza de su gloria. Dice que hemos sido llamados para hacer la alabanza de su gloria. El Señor, Él mismo es la gloria. Y el resplandor de su gloria es su Hijo Jesucristo. En la faz de Jesucristo hemos conocido al Padre. Pero ahora el Señor nos está haciendo para alabanza de su gloria. O sea que su gloria es alabada en la iglesia. Como leíamos, los principados y potestades en los lugares celestiales están conociendo una sabiduría, están viendo, están expectando una sabiduría en la iglesia, según el propósito eterno que Dios el Padre hizo en Cristo Jesús. Amén. Y es la alabanza de su gloria en la iglesia. Es algo que ojo humano no ha visto, ni oído humano ha escuchado, ni ha subido en corazón de hombres. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. A los que le aman, el Señor le va cediendo un poco más del conocimiento, de la gloria de Él en la faz de Cristo Jesús. Amén. Entonces es necesario acercarnos siempre al Señor. Ahí está la seguridad, ahí está la gloria. La gloria, el Padre la puso en Cristo Jesús. El Padre puso su nombre en su Hijo. ¿Amén? Y he aquí que he puesto mi nombre en Él. Y escuche su voz y no le seáis rebeldes. Entonces eso le dijo el Señor a Moisés. Y el Señor prometió que Él estaría con él en el camino y que le daría descanso. Moisés dijo, Señor, si no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí mejor. Y esa es de ser nuestra oración. No pretender nunca nada a nosotros, como si ya nosotros tuviéramos algún mérito en nosotros por algo que hubiéramos hecho. Lo que merecemos es la muerte y el infierno, la condenación eterna realmente. Pero el Señor, por su misericordia, en su gracia y en su amor, entonces nos ha concedido en Cristo la vida eterna y riquezas en gloria. Entonces el apóstol Pablo dice que él anunciaba las inescrutables riquezas de Cristo, pero además dice, y de aclarar a los santos. Es decir, que además de eso hay que aclarar a los santos cuál sea la economía del misterio, la dispensación del misterio escondido en Dios, pero ahora revelado a los santos por los apóstoles y los profetas. Entonces mira qué maravilla. Ahora el Espíritu Santo quiere que también se vaya aclarando un poco cuál es la economía del misterio de Dios, que es consumado al final del cumplimiento de los tiempos. Dice, el misterio de Dios ha sido consumado en la voz del séptimo ángel, ya en la venida del Señor. Ahí es consumado el misterio, donde le es puesto bajo los pies del Señor ya plenamente todas las cosas, todo reino, todo dominio y toda autoridad, que solo Él las merece, el Cordero de Dios. Él merece. Y Él se ha sentado a la diestra del Padre hasta que el Padre le someta a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo va a ser la muerte. Y ya después, cuando le esté sujeto todo a los pies de Cristo, el propio Señor, Él mismo le entrega todas las cosas al Padre para que Dios sea el todo y en todos. Ahí está la consumación plena entonces del misterio de Dios. Dios siendo el todo y en todos. Esa es la consumación del misterio por la eternidad. Cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia
donde no habitará ninguna, no entrará ninguna cosa inmunda. Gloria al Señor. Y donde toda lágrima será enjugada de nuestros ojos. Aleluya, Señor. ¡Qué maravilla! O sea que vale la pena, hermanos. Vale la pena. Gloria al Señor por su don inefable. Amén. Gracias al Señor. Entonces, veíamos cómo el Señor usa una palabra en las Escrituras que aquí en el español, en la traducción castellana española, no la vemos, que es la palabra oikonomía. Y para los hermanos que no han podido estar los días anteriores, se ha grabado lo que el Señor ha permitido avanzar un poquito. No se quiere decir que se ha profundizado en totalidad en cada expresión que hemos estudiado, sino como una introducción a cada término de lo que hemos estudiado en estos días, que a veces no nos damos cuenta. Eso estaba en las Escrituras, eso de economía. Pero claro, hermanos, no se asusten que no estamos hablando de la economía de los billetes, no se preocupen. No, estamos hablando de algo más excelso y eterno. Amén. Y el Señor nos guarde, porque no podemos tener dos señores. Porque amaremos al uno o aborreceremos al otro. No podemos estar ahí a medias. Tenemos que definirnos. Pero no por un X o Y ministerio, un X o Y cosa, sino por el Señor. Amén. Es por el Señor. Ahí es donde debemos definirnos, en Cristo. Ahí es la definición. Ahí está la completación de todo, en Cristo Jesús. Entonces veíamos cómo esa palabra oikonomía, el Espíritu Santo permitió que se tradujera de varias maneras aquí en la versión española, castellana. Y vimos varias expresiones ya, que es la palabra dispensación, porque Dios está dispensándose a sí mismo a nosotros. Dios se ha dado a sí mismo a nosotros. Y Dios está en la economía o en la administración del cumplimiento de los tiempos haciendo algo. ¿Qué es? Encabezando todas las cosas en Cristo Jesús. Y para eso Él nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para poder cumplir el propósito que Él ha tenido en su corazón desde la eternidad. No hay otra manera de nosotros poder alcanzar junto con Él el propósito eterno, sino con la bendición que el Padre declaró desde la eternidad, que el Padre decretó y habló y pronunció una bendición en Cristo Jesús, que todo aquel que está en Cristo Jesús es nueva criatura y es participante de la naturaleza divina. Ahora nosotros debemos conocerla, entenderla para poder apropiárnosla y que ella pueda trabajar en nosotros, llenar nuestro ser y usufructuar en nuestra vida lo que viene de Dios. Entonces es muy precioso lo que el Señor ha querido hacer con nosotros. Por eso dice el salmista en el Salmo 8, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Qué es el hombre? Ay, Señor Jesús, ¿qué es el hombre? Algunos se envanecen, pero el Señor le tuvo que decir a Nabucodonosor, eres hombre y no Dios. Ay, Señor, a veces el Señor tiene que mandar un mensajero de Satanás para que nos dé una cachetadita y nos acordemos de que somos hombres y no somos Dios. Y nos postremos en el polvo como hacía el rey David, que se humillaba delante del Señor, delante del arca, que es una figura de Cristo, delante de su presencia, para saber que todo es Él, todo sentido está en Él, toda fuerza está en Él. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestro poder, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el poder y la sabiduría de Dios. Ahí encontramos todo en la persona del Señor. Por eso es necesario tener una comunión íntima con el Señor en espíritu por medio de la fe en su gracia, que nos suple de Él. Amén. Una comunión íntima en estos tiempos de tantas distracciones, tiempos de la Odisea, de tanta distracción. El Señor dice aquí que toco la puerta y llamo. Y le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Le está hablando allá a la iglesia en la Odisea. Y el Señor está afuera y está tocando la puerta, pero el Señor da una promesa y dice, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, aleluya, y cenaré con él y él conmigo. Entonces alguien preguntaría, ¿acaso el Señor se va y se mete de nosotros? No, ya está en nosotros, pero de una manera especial. Él quiere habitar realmente en todo nuestro ser, porque Él ya habita en nuestro espíritu desde que creímos, hemos nacido de nuevo, pero Él quiere llenar esa morada en nuestro corazón también, abundar en nuestro corazón también, habitar Cristo por la fe en nuestros corazones también, para que podamos conocer a plenitud al Señor, una comunión íntima, ¿sí? Y dice el Señor que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen.
A los que le temen, Él les revelará su pacto. Amén. Esa es la sabiduría, el temor de Jehová. Y Él se encarga entonces de revelarnos su pacto y de hacernos conocer la comunión íntima con el Señor. Amén. Eso por lo menos es lo que yo deseo, hermano. ¿Sí? El Señor nos libre de pretensiones y de estar buscando tarimas o algo, sino simplemente en una comunión íntima con el Señor. Porque el Padre buscaba eso. Padre, como tú en mí y yo en ti, que así ellos sean uno en nosotros. Amén. Así el mundo no nos comprenda, no nos entienda, porque estas son cosas que de pronto no se huelen, no se saborean, no se tocan con los sentidos naturales, pero es algo que se discierne y se conoce en espíritu y en verdad. Y eso es lo que yo quiero, y yo sé que los hermanos también aquí lo quieren. Amén. Tener al Señor. Sí, porque tienen al Señor, tenemos todo lo demás. Amén. Gloria al Señor. Entonces el Señor se dispensa a sí mismo. Pero esos recursos, esa bendición espiritual, todo aquello debe ser administrado. Amén. De la palabra habla de la administración de Dios o la administración del misterio. Aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos, nos ha dado, como decía Pablo y leíamos ayer, según la administración que me fue dada. Amén. O sea que nos es dada una administración y de eso leímos un poco. Pero lógico que esa administración se la da a unas personas que el Señor los hace administradores. Y hoy vamos a leer un poquito acerca de la mayordomía o los administradores de Dios, los mayordomos o administradores del Señor. Amén. Entonces vamos a leer primeramente en el Evangelio de San Lucas las palabras del Señor Jesús, porque Él usó esa palabra también, economía. Eso no se lo inventó Pablo, ni tampoco lo dijo el Señor Jesús por primera vez. Ya en Ezequiel hemos visto cómo el Señor habla de la economía de la casa o la ley de la casa. Amén. Hermano, yo quisiera estar, parte de la noche, ¿verdad?, aquí con ustedes, pero creo ahorita estoy saliendo. Si no han coordinado con la concentración que hay aquí, ¿verdad?, la reunión, yo voy a regresar, porque yo voy a buscar a Héctor, que es el papá de la niña que va a operar, que a él le dijeron dónde están los tubos que necesita la niña para incubarla, porque yo salgo por la madrugada. Sí, hermana. O sea, yo tengo que estar en Maracaibo antes de la 1, ¿verdad? O sea, que yo llego al terminal y tengo que ir directo al hospital, que lo voy a llevar, lo van a revisar. Entonces... Amén. Les decíamos que el Señor había entregado eso a unos administradores. Y vamos a leer ahí en Lucas capítulo 12, primeramente. Aleluya. Entonces dice el Señor aquí en Lucas 12, desde el versículo 41. El Señor venía hablando acerca de la necesidad de vigilar, de velar hasta la venida del Señor. Y aquí el Señor, por causa de una pregunta que le dice el apóstol Pedro, ya después de que el Señor habla estas palabras, el Señor le responde algo muy interesante. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? La parábola del siervo vigilante. Debemos vigilar hasta la venida del Señor. Entonces le dice el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Esta palabra mayordomo es la palabra ecónomo, porque para hacer esta economía se necesita de ecónomos. Amén. Ecónomos fieles al Señor, administradores fieles, así como un presidente se espera que sea fiel al plan de la administración del país, a la constitución del país. Amén. Porque de lo contrario sería una traición a la patria. Entonces, si hay una administración, la administración según X fulanito presidente, pues debe hacerse una administración fiel. Entonces cada administración tiene su plan. Asimismo Dios, que es el Señor de señores y Rey de reyes, tiene una administración de Él, de su reino. Entonces Él ha delegado a ecónomos que Él espera que seamos fieles administradores de Dios. Entonces dice el Señor, ¿quién es el ecónomo
Fiel y prudente. Habla dos palabras. Fidelidad. Y para ser fieles necesitamos conocer cuál es la economía de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? Para poder administrarlo fielmente a su casa. Y prudente. Al cual su Señor, que este es nuestro Señor, pondrá sobre su casa, que es la iglesia, para que a tiempo les dé su ración. Aquí esa palabra es muy importante, hermanos, porque hay un tiempo, hay ocasión para cada cosa. Y el Señor dice que debe ser a tiempo. Debe ser a tiempo. Y quiero, aquí que digo esa palabra, el Señor me recuerda a un profeta. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a los profetas menores. Aquí el Señor habla algo en relación con esto, con el tiempo. Le dice que le dé el alimento a tiempo. Creo que eso está en el libro de Ageo. Sí, libro de Ageo. Leamos desde el versículo 1, Ageo 1:1. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del lunes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Es el tiempo de la restauración del testimonio de Dios, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Ay, Señor Jesús. Y el Señor dice de entregar el alimento, la ración, a tiempo. Pero mira, la situación aquí del pueblo era que ellos decían: no, todavía no es el tiempo. Decían ellos: el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ay, Señor Jesús. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, es decir, adornadas. Y esta casa está desierta, es decir, la casa del Señor, que es su cuerpo, que es la iglesia, como hemos leído. Amén. Esa es la casa del Señor, no un edificio de piedras o de ladrillos. Somos nosotros, su pueblo. Somos su iglesia. Dice entonces: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, hermanos. Que el Señor nos conceda tomarnos el tiempo en la presencia del Señor y meditar sobre nuestros caminos. Que nunca nos agarre un pensamiento de estos. Pensar que aún no es el tiempo de la reedificación de la casa del Señor. Y por eso el Señor dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Qué cosa tremenda. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Aquí no está diciendo que no hay semilla, que no hay comida y no hay agua, pero a pesar de eso no hay satisfacción. Y no hay recolecta, porque se siembra y no se da. Os vestís y no os calentáis. O sea, siempre está uno, no, pero esta camisa ya como que pasó de moda, entonces la otra ya, ¿sí? Así está siempre uno como en esa ansiedad. Dice el Señor que no estemos en ansiedad, ¿sí? En inquietud. Y dice: y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, mientras que el Señor multiplica y es suficiente. Bueno, un platico de arroz a veces ya quedamos suficientes, pero a veces tenemos un montón y ya estamos pensando en el desayuno de mañana, en el almuerzo de diciembre. Ay, Señor Jesús, Señor, tenga piedad de nosotros. Amén. Dice entonces: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Segunda vez que lo dice.
Primero que meditemos si estamos en esa situación de estar pensando en muchas cosas. Pero el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y ahora dice de nuevo, meditad pues sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. O sea, es decir, lo que el Señor nos da para la edificación de su casa, lo que Él nos da del mismo. O sea, la humanidad de Cristo habla de la madera habla de la humanidad. En este caso, la casa se edifica con lo que Cristo nos ha dado, porque Él es el pan de vida que ha descendido del cielo para dar vida. Y Él nos llena de Él. Él es nuestro alimento. Y con Él mismo es que se edifica la casa. Él mismo es el material. Esa es la madera. Subid al monte, ¿no? O sea, en lugares celestiales, en espíritus, que recibimos la provisión del Padre que está en Cristo, que como hombre venció y ahora es nuestra provisión para la edificación de la casa de Dios. Y pondré en ella mi voluntad. ¡Aleluya! Y en estos días leíamos del misterio de su voluntad, uno de los misterios de Dios. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ahí es glorificado el Señor. Hermanos, qué tristeza que hoy en día se predica la riqueza material. Se engaña a la gente. Ahí cómo va a ser la voluntad del Señor. El Señor no está con eso. No está con eso, Señor. Se predica lo pasajero. Entonces, bueno, ahí el Señor no puede poner su voluntad. Pero si vamos al monte, estamos en espíritu en lugares celestes, en la presencia del Señor. Así como Moisés subió al monte y le fue revelado el modelo, que es estar en la presencia del Señor en lugares celestiales, en espíritu. Allí nos es revelado Cristo. Tomamos de aquella madera que ha sido glorificada, que es la humanidad de Cristo, que es nuestra provisión. Es el pan vivo que descendió de lo alto. Y ahí es reedificada la casa, y ahí el Señor pone su voluntad, que es reunir todas las cosas en Cristo, encabezar todo en Cristo Jesús. O poner a Cristo como cabeza por encima de todas las cosas. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Porque ahí está el Espíritu Santo del Señor trabajando de verdad cuando hay esto. Y el Espíritu vino para glorificar al Hijo. Él me glorificará, amén. Y tomará de lo mío y os lo dará a conocer, dijo el Señor. Entonces, la obra del Espíritu Santo es tan esencial, amados, porque el Espíritu no se glorifica a sí mismo, sino glorifica al Hijo y al Padre. El Padre ha glorificado al Hijo, el Hijo ha glorificado al Padre. Ahora el Espíritu viene para glorificar al Hijo en nuestra vida. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Ay, Señor Jesús. Cuando uno encierra las cosas en casa y uno es así medio tacaño, ahí se disipa en un soplo, hermanos. Señor, tenga piedad. En cambio, el Señor presentó esos 5 panecitos y esos 2 pececitos en las manos del Padre y los bendijo y se multiplicaron de tal manera que comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Amén. El Señor es generoso. Y el Señor empieza a ensanchar nuestro corazón para la causa del Señor. Ahí el Señor es donde bendice. Donde hay estrechez, ahí no hay bendición. ¿Verdad? Ahí no hay bendición. Dice entonces, ¿por qué? Aquí explica. Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ay, Señor, ocupado en lo suyo propio, solamente. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la de tierra detuvo sus frutos. Hermanos, hay que buscar al Señor. El rey David lo hizo. Un tiempo que hubo una sequía de 3 años. Porque es que una sequía de 6 meses, bueno, en algunos lugares, como aquí en Guanarito, en el llano, me contaba mi hermano Neuro, mi hermano Neiro me contaba que habían, y Neuro también, 6 meses de sequía y 6 meses
de invierno. Y bueno, eso es normal. Bueno, hasta un año uno dice, bueno, el cambio climático, dice uno. La gente no se da cuenta que es que Dios está enojado y que está apretando las tuercas para que el hombre se arrepienta y se vuelva de los ídolos al Señor. A veces pensamos, no, es que este gobierno, no, es el pueblo que debe arrepentirse y volverse de la idolatría y de la santería y de la brujería y de tanta cosa al Señor. O si no, no hay bendición de Dios. En estos días vi la noticia que sacaron a la tal Chinita, al comienzo de tal temporada para la bendición en los gobiernos, en los negocios y nada, cada vez más para abajo. Porque hay maldición y no bendición. Porque no se busca al Señor, al único Dios creador de los cielos y de la tierra, que se conoce a través de Jesucristo. El único intermediario entre Dios y los hombres. Hermanos, entonces David dijo, Señor, ¿por qué no llueve? Y ahí el Señor le mostró, mira, es que Saúl rompió un pacto que había hecho el pueblo de Israel con tales, con los gabaonitas, y lo rompió. Y ahí, después de haber pasado tanto tiempo, el Señor se acordó de eso, que se había roto un pacto. Por eso el Señor dice, mejor a que no prometas, a que prometas y no cumplas. Nosotros a veces pasamos las cosas por alto y nos ven, yo prometí eso, perdóname. No lo pude cumplir, por eso me pasa por abrir muy rápido la boca. Porque dice, si te acercas a la casa de Jehová, no te apresures en hablar muchas cosas, más bien escucha. Estoy parafraseando lo que dice la Biblia. Pues a veces somos muy prontos, pero dice Santiago que seamos prontos para oír y lentos para hablar. Y esperar del Señor su palabra, mejor. Porque metemos nuestra mano y no viene la bendición. ¿Por qué? Porque estamos nosotros manipulando con nuestras manos las cosas. Y estamos solamente en lo nuestro. Pero dice el Señor, no es hora de reedificar la casa de Jehová, ¿no? No una denominación, no mi grupito, no mi ministerio, la casa de Jehová, la casa de Dios, una por localidad. La casa de Dios es una sola, pero Él ha querido que se manifieste por el momento como una en cada localidad. Amén. Aunque la iglesia, la esposa es una sola, todos los creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares. Amén. Pero entonces, por eso a veces no hay bendición. Entonces, digámosle como David, Señor, ¿qué pasa aquí? Humillémonos en la presencia del Señor. El Señor tenga piedad de nosotros. Amén. Nunca nos confiemos que ya estamos nosotros en el tope por allá, porque, como dicen, crece como palma y cae como coco. Hermano, y gracias a Dios cuando nos pasa y nos damos cuenta, porque eso nos ayuda a madurar. Amén. Y a tener una cercanía más con el Señor. Sí, el Señor sabe que somos polvo, pero si nos humillamos, el Señor dice, bueno, este puede acercarse ahora un poquito más. Ahora un poquito más y un poquito más. Amén. La Nueva Jerusalén es muy amplia, es como un monte, dice, y arriba está la lumbrera. Pero hay algunos que van a estar más cerca, otros no están cerca y así. Todos van a estar, pero de todas maneras sí hay niveles. Amén. La palabra habla de niños, de jóvenes y de padres también. Habla de proseguir hacia la madurez. Le dice a los hebreos, le exhorta el Espíritu Santo, debería ya ser maestros, pero no estáis capacitados para discernir las cosas, el bien y el mal. Y es necesario otra vez volver a las mismas cosas. Hermanos que ya llevan mucho tiempo, no llevaban 3 años, 4, ¿no? Entonces debemos estar atentos, amados. Y decir, Señor, ¿por qué será? Oye, este hermano habla tanto de esto y no entiendo, Señor, ayúdame. Y el Señor es fiel. Amén. Y así nos pasa a todos. Uy, Señor, este hermano como lo que habló, que entendimiento espiritual. No estoy hablando solamente intelectual, sino espiritual. Claro que no se deja de usar la mente, pero hay un entendimiento espiritual, Señor. Unas palabras sencillas pero llenas de luz a veces. Hermanos que han rendido toda su vida, 80 años, al Señor. La vez pasada yo escuchaba al hermano Lance Lambert, que ya murió, se fue con el Señor en el año 2015, creo, el 10 de mayo. Y las últimas enseñanzas fueron unas enseñanzas tan sencillas, pero a la vez tan profundas. Sin tanto parapeto, pero llenas de la presencia del Señor.
Murió de 80 y pico de años y desde su juventud sirviendo al Señor y cada vez más rendido al Señor. Y muchos siervos de Dios así. Entonces hay esperanza porque ellos también eran pecadores como nosotros y tenían al mismo Señor como nosotros lo tenemos. Amén. Entonces, gloria al Señor. Entonces volvamos allá. Eso lo leemos porque el tiempo, ¿no? Dar la ración a tiempo. Dice, verso 43. Bienaventurado, aquí está otra bienaventuranza. Aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, porque habla en el contexto del siervo vigilante, velar para que no nos tome de sorpresa la venida del Señor. Y dice, le halle haciendo así, que repartiendo el alimento a su casa a tiempo. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea que hay una recompensa, amén. La Biblia habla de recompensas, amados. Cuando somos fieles administradores, cuando somos mayordomos fieles y prudentes, amén, de lo que el Señor nos ha entregado. El Señor habla de ponernos sobre todos los bienes. Habla de recompensas. La salvación es por la fe, pero la recompensa es un galardón, ¿sí? Es un premio. La salvación es un regalo, amén. Y no se pierde la salvación porque es vida eterna. Pero si hay un premio por estar de la mano del Señor, prepararse y seguir al Señor. Amén. En lo poco, así sea en lo poquito, el Señor nos pondrá en lo mucho. Amén. Dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mira que las cosas empiezan en el corazón, por eso el Señor le importa es el corazón. Mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, o sea, a pelearse unos con otros, vea. En medio de los hermanos peleas y cosas y disensiones. Ay, 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 como si el Señor no viniera. El Señor dice, si tuvieras algo contra tu hermano o tu hermano algo contra ti, ve y ponte de acuerdo rápido con tu hermano, con tu adversario. No sea que te entreguen a la cárcel hasta que pagues el último cuadrante, a la gehenna de fuego. No por la eternidad, pero sí hasta que se pague. Porque así como hay galardones, también hay disciplina temporal, no eterna. Amén. De eso habla las Escrituras. Después tenemos que entrar en profundidad en eso. Y eso es una palabra que es palabra de justicia, ¿verdad? No es lechecita, pero que es necesario también tragarla. Y llega el tiempo ya de empezar a masticar verduras y carnecita también, con ayuda del Señor. Que el Señor nos ayude, amén. Porque al que habla se le va a cobrar más, y aquí el que está hablando pide misericordia en esta hora al Señor. Amén. Hermano, disculpa, ¿dónde vamos a ir? Mira, Lucas 12, verso 45, hermana. Dice, mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear a los criados, a pelearse con los consiervos y cosas así. Y a las criadas, a las hermanas, a las consiervas. Y a comer y a beber y a embriagarse, o sea, a estar en él mismo, a perder el tiempo. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará, hermanos, duramente. Porque, hermanos, dice Hebreos que el Padre al que ama disciplina y castiga a todo aquel que tiene por hijo. Porque somos hijos. Una de las evidencias de que somos hijos es que Dios nos discipline, porque nos ama y quiere que participemos de su santidad. Porque al bastardo lo deja porque no es suyo, ¿verdad? Pero como somos hijos y como nos ama, como quiere que participemos de la justicia y de su santidad, nos disciplina, nos corrige, nos da varita, por amor, para que seamos correctos, para que no seamos despilfarradores, porque Él nos ha puesto como administradores, nada más y nada menos que del plan eterno de Dios, de las riquezas celestiales, hermano. Entonces, por eso es necesario, a través de muchas tribulaciones, mire, escuchemos bien, hermanos, dice Hechos, de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Dice, y con esto animaban a los discípulos, a través de muchas tribulaciones, amén, entraremos en el reino de Dios. De muchas. De todo nos libra el Señor, amén. Pero no quiere decir que vamos a ser exceptuados de la tribulación.
Porque dice el Señor, esta breve tribulación momentánea. Hay una tribulación que es momentánea y es breve, o sea, no es por la eternidad, es aquí mientras que estamos en la tierra. Pero produce un eterno peso de gloria en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, el Señor abra nuestros ojos y podamos ver al Señor. Amén. El Señor le dijo a sus discípulos, mas vosotros habéis estado conmigo en mis pruebas, se le dijo a los 12, por lo menos a los 11, porque uno lo traicionó, el que no era, el que estaba ahí, pero en el ambiente, porque se puede estar en el ambiente religioso y en el grupito, pero no es realmente con el Señor. Otras intenciones detrás a veces, como el de Judas. Pero vosotros habéis estado conmigo en mis pruebas, por tanto, os asigno un reino a cada uno de nosotros, para que os sentéis sobre 12 sillas y juzguéis a las 12 tribus de Israel. Hermanos, ¿ustedes creen que quiénes van a juzgar a los habitantes de Santa Bárbara en el día postrero, en el trono blanco? Ustedes. ¿Quiénes van a juzgar a los demonios que se interpusieron en la obra de Dios aquí en Santa Bárbara? A los demonios, a los principados y potestades. ¿Quiénes? Ustedes. ¿Acaso no saben que nosotros hemos de juzgar a los ángeles? Dice el Señor. Ustedes, hermanos. Somos administradores, somos mayordomos del reino, en el reino del Señor. Hermanos, ustedes van a ser puestos en el reino si son fieles administradores de Dios para juzgar con el Señor. Estamos siendo capacitados para reinar y juzgar junto con el Señor su reino. Somos coherederos con Cristo. Dice, y le pondrá con los sí le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Oye, qué terrible que siendo siervo tenga que ser puesto temporalmente con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, porque algunos no la conocen, nunca han escuchado, pero si estamos escuchando debemos prepararnos, pellizcarnos. Señor Jesús, qué maravilla, es una honra de Dios que Él nos esté mostrando un poquito más y deseamos que nos muestre más, pero prepararnos entonces en la medida que vamos recibiendo. No se preparó ni hizo, porque la otra cosa es hacer. El que escucha y hace, dice el Señor. Y claro, no podemos hacer sin su gracia, pero el Señor dice que nos fortalezcamos en su gracia. Amén. Es su gracia la que nos capacita, la que nos lleva, la que hace en nosotros, pero nosotros debemos decirle sí al Señor y buscar. El que busca encuentra, el que pide recibe y el que llama se le abre, dice el Señor. Dice entonces, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ay, Señor, y está hablando a los siervos, no a los incrédulos, porque si conoció la voluntad de su Señor y no se preparó ni la hizo, recibirá muchos azotes, mucha varita. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, como dice Pablo, que él perseguía a la iglesia por ignorancia, pues tuvo una disciplina pero tampoco tan dura, porque lo hacía en ignorancia hasta que conoció al Señor. Ahí ya no era ignorante y no pudo seguir haciendo lo que estaba haciendo antes, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo prácticamente al Señor que está en la iglesia. Será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, hermanos, si hemos escuchado acerca de su casa, de la voluntad de Dios, de su cuerpo, y no hacemos conforme a lo que el Señor nos ha dado, se nos va a pedir mucho después. No pensemos que estamos jugando a la casita, no, es la casa de Dios. Amén. Sí, el Señor nos ayude. Entonces, leamos un poco más adelante. Mira, Lucas también 16. La palabra ecónomo, ¿no? Ahí en el verso 42. La mencionaba, ¿no? El ecónomo. Pero mira aquí, en el capítulo 16, verso 1 dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un ecónomo, un mayordomo. Ese hombre rico es nuestro Padre Celestial.
que nos bendijo con toda riqueza espiritual. Y este fue acusado ante él como ¿qué? Como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu economía o de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo, ecónomo. Ay, Señor Jesús, qué difícil. Pero mira, este hombre fue sagaz, rapidito. Entonces el ecónomo o mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, la economía. Cavar no puedo. O sea, él era sincero: no, yo no estoy capacitado para cavar. O sea, hacer huecos en el monte o cosas. No puedo cavar. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la economía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. En el griego es batos, y cada bato contiene 37 litros. O sea, hay que multiplicar 37 por 100. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50, o sea, menos. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Aquí la palabra es coros, es una medida antigua de 370 litros. Multipliquen 100 por 370. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo cuando le vio haciendo esto, ¿no? Al ecónomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los, ay Dios mío, que los hijos de luz. Y en esto hay que ser sagaces. En esto hay que, no, Señor, si tú me adviertes, hay que empezar ya. ¿Cómo, Señor? Dame tú la luz, la idea. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué? Amén. Tú, Señor, estás en la presencia del Señor. Yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Sí, es como una parábola. ¿Sí? Porque a veces somos muy descuidados. Ay, otro verá que lo hace, en cambio este está interesado, lo hizo mal, pero en el momento de la verdad se pellizcó. Algunos: no, eso ya, que lo haga otro. Eso de la economía de Dios, eso que no. Yo me ocupo de mi casa artesanal mejor. Veo televisión, mi novelita, eso que predique otro. Ay, Señor. Y aquí dice el Señor: el que es fiel en lo muy poco, gracias al Señor, así sea en lo muy poco, hermanos, no te desanimes, amén. En lo muy poco, querida hermana, en lo muy poco, así sea en lo muy poco, dice, también en lo más es fiel. El Señor sabe que el fiel en lo poco, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Porque es un asunto de carácter. Un asunto de carácter. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero, o sea, lo del Señor? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Por eso el Señor, dando sabiduría, y todavía no ha cuajado bien. No se le suelte mucho todavía. Sí, un poco, pero no mucho, porque es peligroso. Y el Señor sabe cuánto nos da y cuánto no nos da. ¿Cómo hace? El Señor sí es sabio. También para nuestro cuidado. Para nuestro cuidado. Dice: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Dice acá, mira ese 13, subráyelo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No quiere decir que no haya que trabajar para comer, para lo necesario, ¿eh? Ya en situaciones difíciles, de economía difícil, el Señor provee. Amén. Cualquier agua panelita que nos tomamos nos va a nutrir. Amén. Pero el Señor sabe. ¿Sí? No quiere decir que no haya que hacer, pero el asunto es cuando el balance está desbalanceado, la balanza está girando más hacia nuestra ansiedad. El Señor nos libre de toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, o sea, los religiosos, que lo que le importaba era esto. ¿Sí? A ellos les importaba no el altar, sino la ofrenda en el altar. ¿Sí? No el templo,
sino el oro en el templo, ¿verdad? O sea, no la casa de Dios, sino otras cosas, otros intereses. Pueden ser de estima o intereses económicos o intereses de otro tipo. Dice, entonces le dijo, vosotros los que os justificáis, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban del Señor, mira, se burlaban del Señor porque eran avaros. Decían, este no quiere ser rico, ay pobrecito, se reía, porque ellos no habían visto al Señor, no amaban al Señor. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hermano, lo que los hombres tienen por sublime. El Señor Jesús tuvo que decir una palabra a su madre a los 12 años. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre debo estar? Así es el Señor, amén. Exactamente. O sea, hay el negocio, la economía del Señor. Y el Señor nos ha hecho mayordomos o economos, amén, de su economía. Le hablábamos y vamos no solamente a mencionarlo ya para terminar, no vamos a profundizar mucho en esto, pero estamos mencionando estos días estas cosas, y dice el Señor que hay 3 clases de administradores en la palabra del Señor. En 1 Corintios 4 decía Pablo que a los apóstoles el Señor los había hecho administradores de los misterios de Dios, amén, y que cada uno tenía que ser fiel, amén, porque el Señor dice, habla de algunos azotes algunos que van a ser azotados pocos y otros más. O sea que el Señor no mide a todos por igual, amén. En Cristo somos igual, en Cristo somos hermanos, pero en el momento del juicio, ¿cuánto hizo usted con esto? ¿Cuánto usted con esto? ¿Cuánto se multiplicó? ¿Cuántos sus talentos produjeron más o no? ¿Escondiste lo tuyo? El Señor no va a juzgar a todos igualitos, no. Amén. A cada uno según lo que se le haya dado y según lo que haya usufructuado. Gracias a Dios, porque el Señor sí es fiel, amén. Él es fiel, amén. Él es fiel. Entonces el Señor habla de que los apóstoles son administradores de los misterios de Dios. También en Tito habla de los obispos, los ancianos o pastores, que es lo mismo, ¿no? Es la misma persona que es un pastor, porque está cuidando de la grey de Dios, no enseñoreándose de ella, sino cuidando de ella. Es pastor porque pastorea, ¿no? Como decíamos. Es obispo porque el obispo significa supervisor, está supervisando, atento, cuidando, velando, ¿sí? Y es anciano porque tiene una madurez en el Señor, ¿amén? Pero es la misma persona, es la misma persona. Y dice que ellos deben ser buenos administradores de Dios, ¿amén? Hay administradores de los misterios de Dios, administradores de Dios. Han conocido al Señor, como la palabra habla de padres, amén. Han conocido al Señor porque habéis conocido al que es desde el principio y pueden administrar la ternura, la misericordia del Señor, amén. Porque si no se actúa con mano dura, ahí no se ha madurado. Como pasó en la división del reino de Israel con Roboam, que en vez de asesorarse con los ancianos, los que asesoraban a su padre Salomón, se asesoró, pues, no escuchó el consejo de los ancianos, sino escuchó la de los jóvenes. Dijo, no, seremos así duro y duro. Y eso reforzó la división, la dureza. Cuando hay mansedumbre, misericordia, templanza, bondad del Espíritu, ahí el Señor puede operar algo. De lo contrario, no. ¿Cierto? Los administradores de Dios. Y también en Pedro, se habla de que todos los santos somos administradores de la multiforme gracia de Dios, amén. Y le decíamos que había que leer entonces Romanos 12, por ejemplo, 1 Corintios 12, por ejemplo, a la diversidad de dones, diversidad de servicios, porque hay una multiforme gracia de Dios y maneras y estilos y todo que Dios bendice cuando está puesto en Cristo, amén. Entonces hay una multiforme sabiduría de Dios también.
Entonces, hay administradores de los misterios de Dios, administradores o mayordomos de Dios y mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Amén, amado. Que el Señor nos halle fieles mayordomos en su venida y nos haya haciendo así, repartiendo el alimento en su casa. ¿A quién? Primeramente de la palabra de Dios, el espiritual, y si alguno tiene necesidad, también un pedacito de tu pan. Amén. Al necesitado, que después te llegará la oportunidad a ti de estar necesitado para ver también la provisión del Señor en todas las áreas. Amén. A veces es necesario también meterse un poquito la mano en el bolsillo. Amén. A veces uno pensaba dar 100 y el Señor dice no, 50 más. Porque si es el Señor, amén. O a veces uno va a dar 100 y dice no tanto, solo 30. Porque el Señor es el aún para eso, amén. Aún para la administración de la palabra hasta aquí. O no falta todavía hay aceite, pero uno ya va que deja de soplar un poco y uno debe bajar y seguir al Señor. Entonces el Señor nos halle fieles administradores. Amén. Mayordomía, mayordomos y administradores de Dios. De gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu preciosa palabra, Señor. Que tú nos consuelas con tu palabra, Señor. Aún con la advertencia de la disciplina, tú nos consuelas porque sabemos que somos hijos, Señor. Que porque nos amas, tú sabes aún corregirnos con amor, Señor. Ten piedad, perdónanos el tiempo perdido. Perdónanos, Señor, cualquier cosa necia de nuestra vida, Señor. Y súplenos de ti, fortalécenos. Tú conoces la debilidad de nuestra carne, pero también conocemos la disposición de tu Espíritu, Señor. Y que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús también está en nosotros, en tu Espíritu, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Ponemos el resto del tiempo en tus manos. Gracias por ayudarnos a considerar estas cosas. Que tú nos sigas mostrando más y más y podamos avanzar hacia la perfección, Padre, en Cristo Jesús. Líbranos de todo mal en la salida, Señor. Ponemos bajo la planta de tus pies. Líbranos de todo espíritu de accidente. A nuestra hermana que salió también, líbrala, Señor. Guárdanos, líbranos también de nosotros mismos. Y que sea tu Espíritu Santo, que podamos estar de tu mano realmente, Señor. Oh, Señor, límpianos para dar cada vez más fruto, Señor. Limpia esas ramas que estorban, para que la savia de tu Espíritu pueda conducirse a las ramas fuertes, las tuyas, para dar fruto abundante, Señor. Porque tú viniste para dar vida y vida en abundancia, Señor. Gracias por hacernos tus mayordomos, tus administradores de lo tuyo, Señor, de tu reino. Qué grande es esto, necesitamos tu gracia, tu sustento diario, Señor, para esto. Lo ponemos en tus manos, delante de ti, confiando que tú nos has ayudado y nos ayudarás. Porque podemos decir, Ebenezer, tú nos has ayudado hasta el día de hoy, has estado con nosotros hasta hoy. Y tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Que la paz de Cristo Jesús sobreabunde en los corazones de todos nosotros. Y Amén. en oración con la niña de Cuba no, pero yo